Hola, buenos días, otra vez aquí con los Salmo 42 nos toca el día de hoy y tiene un encabezado que dice: mi alma tiene sed. No sé si alguna vez tú has platicado contigo mismo a solas o te has preguntado algo, o si te has regañado a ti mismo, ¿verdad? O si te has autoexaminado a ti mismo, cuál es tu condición espiritual. Pero esto, aunque pareciera loco, sí sucede, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros mismos no nos hemos regañado a nosotros mismos, decirnos: oye, pero ¿qué estás haciendo? Esto que estamos haciendo está mal. Más sin embargo, esto ocurre, y esto le ocurrió al autor de este libro. Pero déjame hablarte un poquito acerca de este capítulo 42. Algunas Biblias tienen un letrero arriba que dice libro 2. Los salmos están divididos en cinco grupos de libros, haciendo todos los salmos una enciclopedia de salmos, ¿verdad? Pero del capítulo 41 hacia atrás vemos que es el libro número 1, y casi todos los salmos del 41 hacia atrás son escritos en su totalidad o en su mayoría por David. Hay dos o tres o cuatro autores ahí, en el primer libro del 1 al 41, pero este 42 nos empieza a decir que hay otros autores, y estos autores dice aquí que son los hijos de Coré. No sé si cuando hablamos de Coré te recuerdas aquel personaje que se rebeló contra Aarón y contra Moisés en el desierto, y Dios mismo tuvo que intervenir ahí para que esta rebelión cesara. Coré y 250 líderes que se unieron a él estaban haciendo un complot, o estaban haciendo conspiración contra Aarón y Moisés, pero Dios tuvo que intervenir, y literalmente dice, nos narra la Biblia, literalmente que la tierra se abrió y se los tragó. No sé si te ha pasado a ti cuando a veces dice uno: quisiera que me tragara la tierra. Pero esto sí sucedió literalmente en la vida de Coré. Pues este autor, estos autores son descendientes de esta línea. Recordemos que Coré era un levita que estaba también al servicio en las prácticas religiosas, en la liturgia de la iglesia, del pueblo. Tenía participación en lo que era la tribu sacerdotal, conocida como la tribu de Leví. Pero comenzamos ya con esto. Recordemos una nota muy importante: que los números en los capítulos y en los versos no son inspirados, ni tampoco los encabezados que trae. Esto se hizo con el fin de hacer más práctica la lectura, y de hecho ha sido una herramienta muy muy útil. Voy a leer del 1 al 5, Salmos 42 del 1 al 5, y ahí voy a estar basando mi lo que voy a compartir el día de hoy. Realmente este salmo son 11 versículos, pero no voy a abundar tanto porque sí me voy en estos 5 creo que tengo mucho que comentar. Dice el primer verso: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Note usted la analogía que utiliza el autor, y da la idea de un ciervo. En algunas traducciones dice un venado, pero da la idea de que este ciervo no encuentra agua por ningún lado. Tú te puedes imaginar a este ciervo corriendo por algún desierto, y lo único que necesita es agua para saciar su sed. Esa es la analogía, la comparación que hace el autor. Y de hecho, no sé si te ha pasado o si tú sabes que el cuerpo humano pues no puede sobrevivir sin agua. Puede sobrevivir muchos días sin alimentos, pero sin agua esto es imposible. El cuerpo humano necesita hidratarse, y el agua básicamente representa vida. Dice el autor: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Y note que más dice abajo: así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Qué curioso que el autor, la sed que él tiene no es de sus labios, no es de su garganta, sino que la sed que él tiene viene desde lo más profundo de su ser, de su ser. Recordemos en el capítulo pasado, en el capítulo 41, dije algo acerca del alma, ¿verdad? Del alma es donde se encuentra la voluntad, los deseos,
las emociones del ser humano. El cuerpo pues simplemente es un cascarón que es donde se encierra el alma. Pero veamos a este autor que su alma es la que tiene sed de Dios, ¿verdad? Pero qué curioso cuando vamos a los evangelios y Jesucristo, de una manera muy peculiar, de una manera muy especial, propia de él, evangeliza a una mujer samaritana. Se encuentran en el pozo y se entabla una conversación. Pero Jesucristo dice en Juan 4, 13 y 14, dice: cualquiera que bebiere esta agua volverá a tener sed. Jesucristo estaba hablando con ella y estaban hablando del agua de un pozo, de un agua literal de un pozo. Pero dice el versículo 14 de Juan 4, dice: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente que salte para vida eterna. Tú te puedes quedar sorprendido con esta declaración de Jesús, porque el agua que Dios da es a través ahora por medio de Jesús. Él específicamente le dice a la mujer: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Nota que esta agua es un agua especial. Como te dije al principio, es vida y vida eterna. Porque Jesús añade a este texto, versículo 14, dice: sino que el agua que yo le daré será en él una fuente que salte para vida eterna. Fíjate, una fuente que no termina. Tú has visto a las fuentes y esas fuentes son inagotables, nunca se termina su agua. Bueno, imagínate una fuente, pero en torrenciales de agua. Eso es lo que emana de Dios, de Cristo, la vida, vida abundante, vida eterna. Dice el versículo 3: fueron mis lágrimas pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? No sé si tú conoces esta expresión, pero los chapanecos decimos que cuando lloramos con nuestro corazón, con nuestra pasión, decimos que lloramos a moco tendido, ¿verdad? Y la idea es de que este autor está llorando y clamándole al Señor, de manera que sus lágrimas se meten dentro de sus labios, dentro de su boca. Por eso él dice ahí: fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Te das cuenta de que él ha platicado de este Dios. Él ha hablado de este Dios, ha dado testimonio del único Dios verdadero. De hecho, si regresas al versículo 2, dice: mi alma tiene sed del Dios vivo. Lo que encierra también de que hay otros dioses con D minúscula, pero al Dios que él está apelando es al Dios vivo. Recordemos que hay otros dioses que dice la Biblia también, que tienen ojos y no ven, tienen manos y no palpan, tienen pies y no pueden andar. Pero este Dios es un Dios vivo al que él está clamando. Y en el versículo 3 dice que muchos lo miran llorar. ¿Te imaginas que esto sucede también en nuestros días? Que muchos dicen: bueno, estás pasando por aflicciones, por problemas, por tribulaciones, angustias. Pues ¿dónde está tu Dios? Y lo más peor que puede pasar es de que un cristiano le diga a otro cristiano: oye, pues ¿dónde está tu Dios? ¿Verdad? Sabemos de que nosotros los cristianos amamos, honramos, veneramos, alabamos a un solo Dios llamado Jesucristo, nuestro Salvador. Pero que alguien te pregunte: ¿dónde está tu Dios?, en forma de burla. Y realmente Dios sigue estando en su trono, Dios sigue teniendo el control de todas las cosas. Pero aquí este hombre encontró algo, encontró que él tiene una necesidad dentro de su corazón, dentro de su alma, y que solamente Dios puede llenar esa necesidad. Dice el versículo 4: me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios entre voces de alegría y alabanzas del pueblo en fiestas. Él estaba recordando que ya estas cosas, esta experiencia ya la había sentido antes, pero es como que si ya había perdido él esta sensación de gozo, de paz, de alegría. Mas sin embargo, dice: me recuerdo todas estas cosas cuando mi alma se derramó dentro de mí. Oye,
Por eso yo te decía, qué raro si tú no has hablado, te has hablado solo a ti mismo, ¿verdad? Porque lo ideal sería ir a acudir a los pies de Jesucristo y exponerle toda tu carga al Señor, derramar ahí tus lágrimas, darle a Él esa carga que tú y yo no podemos llevar. Eso sería lo ideal, ¿verdad? Fíjate que nos dice Pedro en el versículo 5, 7, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Te das cuenta de quién dependemos? De Él, de Dios. Echando, dice, toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Él se acuerda, el autor, de lo feliz que era cuando se conducían a la casa de Dios. Y Él conducía, no solamente iba Él solo, sino conducía a multitud, y dice ahí, iban entre voces de alegría y alabanzas, en fiesta. Es como que si hoy en día nosotros como cristianos contemporáneos fuéramos y dijéramos, no me importa las horas que sean, yo quiero estar en la casa de Dios adorando y bendiciendo tu nombre, aprendiendo de su palabra, aplicándola a mi vida. Mas sin embargo, muchas veces los cristianos contemporáneos de nuestros días, pues 2-3 horas se le hacen eternas. Este hombre quería estar todos los días en la casa de Dios. Fíjate que dice el versículo 2, dice, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Él tenía la ansiedad de estar siempre, estar cara a cara con el Dios de su salvación. Esa era la sed que él tenía, que su alma demandaba dentro de él. Dice el versículo 5, y son 2 preguntas. Dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Fíjate que me encanta cómo lo dice la Nueva Versión Internacional. La Nueva Versión Internacional lo separa en 2 preguntas y dice, ¿por qué he de inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? Dice la otra pregunta. O sea que al final de cuentas, la sed que él tenía, sabía que podía saciarla de Dios, del Dios vivo. Nosotros tenemos también esa misma necesidad de estarnos nutriéndonos todos los días del Dios vivo por medio de su palabra. Pero fíjate que dice, él mismo se responde en el versículo 5 y dice, espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Alma, déjame decirte que vamos a esperar en Dios. Que pase lo que pase, aflicciones que vengan, alegrías que vengan, vamos a seguir esperando en Dios. ¿Y sabes por qué? Y él cierra este versículo 5, porque Él es mi Salvador y Él es mi Dios. Así que si tú has hablado y te has autoexaminado, recuerda quién es tu Salvador y quién es tu Dios. Dios te bendiga, hermanos, y disculpa que no pude abarcar todos los versículos, pero he estado ocupando 15, 16 minutos y pues sí se requiere mucho tiempo para estar subiendo estos videos, ¿verdad? Pero gracias por compartir, gracias por comentar ahí los videos. Un saludo para todos, a Ada, allá donde nos mira, a Alejandro, allá en Jonesboro, a Juanito, allá en La Gloria, a Juan Zorro, conocido también como Juan Zorro, a Marnelli, a Mayito, a Osías, a Esmirna, a Oralia, bueno, y a toda la familia, no me recuerdo de todos, a Sebastián, ahí a los hermanos que nos ayudan a compartir los videos también, a la iglesia Camino de Vida, a mi familia allá en La Gloria, Chiapas, en Arriaga, Chiapas, un fuerte abrazo y recordemos que nuestra alma tiene sed, pero gracias a Dios que Dios está presto ahí como un manantial de agua para todo aquel que llega a Cristo en arrepentimiento y fe como su Señor y su Salvador. Dios te bendiga, hermanos.